¿Sabías que hay solo 3 tipos de iglesias que realmente le pertenecen a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado si lo que has aprendido durante años viene verdaderamente del cielo? ¿O si, sin saberlo, has estado alimentando tu alma con enseñanzas adulteradas que Dios jamás aprobó? Existen iglesias que están llenas de luces, aplausos, promesas y multitudes, pero vacías de verdad, de presencia y de santidad. Congregaciones enteras donde el nombre de Dios es usado, pero su voz está ausente. Templos hermosos por fuera, pero corrompidos por dentro. Y lo más aterrador es esto: muchos creyentes fieles, sinceros, devotos, están atrapados allí sin siquiera saberlo. Y si te dijera que, quitando los únicos 3 tipos de iglesias que verdaderamente pertenecen a Dios, todas las demás están siendo utilizadas por el enemigo para confundir, adormecer y desviar a los hijos del reino, hoy vas a descubrir las señales espirituales que revelan si una iglesia verdaderamente es guiada por el Espíritu Santo o si ha sido infiltrada por el espíritu del anticristo. Vamos a examinar lo que casi nadie se atreve a confrontar: ¿qué hace que una iglesia sea legítima ante los ojos de Dios? ¿Qué la diferencia de aquellas que solo tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder? Y no te hablo desde el juicio, sino desde el amor. Porque quizás tú, sin darte cuenta, has estado sirviendo, diezmando y adorando en un lugar donde Dios ya no habita. Y el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos antes de que sea demasiado tarde. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia realmente dice. Vamos a ver lo que Jesús advirtió. Y vamos a exponer las características que solo las iglesias verdaderamente conectadas al cielo tienen. La número 3 podría ser la más olvidada, pero también la más peligrosa cuando falta. Antes de comenzar, haz algo que marcará tu compromiso espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, abre mis ojos. Esa será tu oración escrita, tu pacto público con la verdad. Y dale me gusta al video para que este mensaje llegue a otros hermanos que pueden estar siendo engañados ahora mismo. Cuando tú haces eso, te conviertes en instrumento de Dios para despertar a los que duermen. Suscríbete también, porque este canal es alimento para miles que no tienen una iglesia viva cerca. Aquí, juntos, aprendemos a discernir y a caminar en la verdad. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede sacudir todo lo que creías saber sobre tu iglesia, tu fe y tu eternidad. Empecemos. La primera iglesia que pertenece verdaderamente a Dios es aquella que permanece fiel a la palabra. No se deja seducir por las modas teológicas, ni adapta el mensaje divino para complacer multitudes, ni reemplaza la verdad eterna por discursos motivacionales. Se mantiene firme, incluso cuando el mundo clama por mensajes suaves y adaptados a los deseos humanos. Este tipo de iglesia resiste la presión de agradar a los hombres, porque entiende que su compromiso es con el cielo y no con las tendencias de la tierra. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, dejó una advertencia clara: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese Timoteo 4:2-4. Ese tiempo del que Pablo hablaba no está por venir, ya está aquí. Vivimos rodeados de enseñanzas diluidas, mensajes sin profundidad y púlpitos que prefieren agradar a confrontar. En un escenario así, es fácil ceder. Muchas congregaciones comenzaron bien, apasionadas por la verdad, pero poco a poco cedieron ante la tentación de ser populares. Dejaron de predicar sobre el pecado, evitaron hablar del infierno, reemplazaron la cruz por frases positivas. Lo hicieron para no incomodar, para retener a las masas. Pero en ese proceso perdieron lo más valioso: la unción del Espíritu y la autoridad de la palabra. Pero todavía hay lugares donde la verdad permanece. Son congregaciones que tal vez no tengan luces ni producción, pero en las que la presencia de Dios es palpable. Allí, cada mensaje viene acompañado de convicción. La palabra penetra, sacude, transforma. No se predica para emocionar, sino para despertar. No se busca entretener, sino santificar. En estos lugares, Cristo sigue siendo el centro y la Biblia la única autoridad.
Esa fidelidad tiene un precio. Muchos de estos ministerios son pequeños, poco conocidos, a veces despreciados por quienes buscan una fe más superficial. Sin embargo, en el mundo espiritual son columnas, sostienen verdades eternas que el enemigo ha querido borrar. No se venden, no se rinden, no se contaminan, y precisamente por eso son aprobados por el cielo. Esta fidelidad también debe estar presente en cada creyente. No basta con asistir a un templo, es necesario discernir lo que se está recibiendo. El creyente maduro no se alimenta de cualquier cosa, examina, prueba, compara con las Escrituras. No acepta cualquier doctrina solo porque es popular, busca profundidad, verdad, vida. Entonces, ¿cómo saber si la iglesia donde estás permanece fiel a la palabra? Observa su mensaje, se predica la cruz, se habla del pecado, se exalta a Cristo o al hombre. La Biblia es enseñada con reverencia o usada como accesorio. Las respuestas a estas preguntas revelan mucho más de lo que parece, y pueden ser la diferencia entre una fe sólida o una fe vacía. El engaño religioso es sutil, se presenta con apariencia de verdad, pero niega su poder. Por eso es vital estar alerta. No todo lo que brilla es luz. No toda iglesia que lleva el nombre de Dios le pertenece, solo aquellas que no negocian su palabra son reconocidas en el cielo como verdaderas. Dios sigue buscando lugares donde su voz sea escuchada sin filtros, donde su palabra no sea editada, ni ajustada, ni suavizada. Y también sigue buscando creyentes que amen la verdad más que la comodidad, porque solo la verdad, tal como fue revelada, es la que tiene poder para salvar, restaurar y transformar. Y esa verdad no cambia, permanece. Así como deben permanecer aquellos que realmente le pertenecen. La segunda iglesia que pertenece verdaderamente a Dios es aquella gobernada por el Espíritu Santo. No se mueve por decisiones humanas, estrategias organizacionales, ni por la presión de complacer multitudes. Sus planes no nacen en una sala de juntas, sino en la intimidad con Dios. Sus líderes no actúan según cálculos humanos, sino conforme a la dirección divina. En esta iglesia el Espíritu Santo no es una figura simbólica mencionada ocasionalmente, es el guía constante, el que habla, corrige, envía y sostiene. El libro de los Hechos nos ofrece una escena poderosa que revela cómo operaba una comunidad verdaderamente guiada por el Espíritu. En Hechos 13:1-4, se nos narra que, mientras los profetas y maestros de la iglesia en Antioquía ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». No fue una votación, ni una sugerencia del líder principal, fue una instrucción clara y sobrenatural que cambió la historia del Evangelio. Aquellos hombres no actuaron por lógica, actuaron por obediencia espiritual. Esa iglesia no planificó su agenda basándose en preferencias humanas. Escucharon, obedecieron y enviaron, y fue así como comenzó el primer viaje misionero de Pablo, todo impulsado por la voz del Espíritu. Esa es la esencia de una iglesia verdadera. No hace lo que le parece correcto, hace lo que Dios quiere, y para eso necesita sensibilidad espiritual. Necesita líderes que no se apoyen en su experiencia, sino que dependan de la unción. Personas que entienden que no se trata de lo que funciona, sino de lo que agrada al cielo. Hoy, lamentablemente, muchas iglesias se han desconectado de esta realidad. Tienen agendas llenas de actividades, calendarios apretados, eventos bien producidos, pero silencio espiritual. Nada nace de la oración. Pocas decisiones son tomadas en ayuno. Se hacen cosas porque siempre se han hecho así, no porque el Espíritu Santo lo haya ordenado. Y cuando se apaga la voz de Dios, lo único que queda es el ruido de los hombres. Una iglesia gobernada por el Espíritu tiene marcas claras. Allí hay discernimiento. Las personas son confrontadas por la verdad y guiadas hacia el arrepentimiento. No se exalta la figura del pastor, sino la presencia de Cristo. No se manipula, se ministra. No se programa al Espíritu, se le da libertad. En estos lugares, el ambiente espiritual es distinto. Hay quebranto, hay sanidad interior, hay libertad verdadera. No porque las personas sean perfectas, sino porque hay dirección divina constante. El Espíritu no solo visita, habita, y cuando Él está, todo cambia. Imagínate estar en una reunión donde no se sigue un guión humano, sino que se espera con reverencia la dirección del cielo.
donde una palabra profética confirma lo que ya ardía en el corazón, donde un mensaje predicado produce lágrimas, arrepentimiento y restauración. Ese no es un ambiente fabricado, es el resultado de una iglesia que aprendió a ceder el control para que Dios reine. Pero para que una iglesia sea gobernada por el Espíritu, primero debe haber personas rendidas. Líderes que no temen perder el control humano. Hombres y mujeres que no buscan reconocimiento, sino obediencia. Que no quieren protagonismo, sino ser instrumentos. Porque el Espíritu Santo no gobierna donde el ego domina. Una comunidad así no se construye con talento ni dinero. Se edifica en oración, se mantiene con santidad. Se expande con poder espiritual, no con marketing. Y aunque no tenga fama en la tierra, es conocida en el cielo y temida en el infierno. Cuando la iglesia se sujeta al Espíritu Santo, la presencia de Dios es continua. Las decisiones tienen impacto eterno. Las almas se salvan de verdad. Los demonios huyen, las cadenas se rompen, y las tinieblas no pueden resistir la luz que emana de ese lugar. Si alguna vez has estado en una iglesia así, sabes que no se puede comparar con nada. El ambiente es denso de gloria, el corazón se quebranta con facilidad, la palabra corta con precisión, y el amor fraternal fluye sin esfuerzo, porque no es generado por emoción humana, sino por el mismo Espíritu. Esa es la diferencia entre una iglesia viva y una estructura vacía, entre una reunión religiosa y una manifestación del reino. Solo el Espíritu Santo puede sostener, dirigir y transformar una congregación para que sea verdaderamente casa de Dios. Y solo allí donde Él gobierna es donde hay vida abundante, santidad creciente y propósito eterno. La tercera iglesia que pertenece verdaderamente a Dios es aquella que produce frutos dignos de arrepentimiento. No se mide por el número de asistentes, ni por la popularidad de sus eventos, ni por la elegancia de su templo. Se mide por lo que sucede en el corazón de quienes la habitan. Porque donde Dios está presente hay evidencia. Donde Cristo es predicado con poder, las vidas no pueden seguir igual. Hay quebrantamiento, hay rendición, hay transformación. Jesús fue claro en Mateo 7, 15, 20 al advertir sobre los falsos profetas, diciendo, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos». Esta declaración no fue solo para identificar a falsos maestros, sino para evaluar el resultado de cualquier obra que se dice inspirada por Dios, porque lo verdadero da fruto verdadero. Una iglesia que pertenece al reino no solo enseña teorías espirituales, produce evidencias visibles, vidas que se arrepienten con lágrimas, personas que son libertadas de ataduras que las dominaban por años, familias restauradas, jóvenes encendidos por el fuego de la santidad, matrimonios que vuelven a caminar en pacto. Esos son los frutos que gritan más fuerte que cualquier prédica. No basta con llenar bancas, no basta con cantar con entusiasmo, no basta con tener una estructura ministerial impecable. Si las almas entran cargadas y salen iguales, si el pecado se normaliza, si no hay transformación, entonces no hay fruto, y donde no hay fruto Dios no habita. Hay iglesias hoy que tienen toda la apariencia de vida, programas, actividades, redes sociales activas, palabras bonitas, pero espiritualmente están secas, como la higuera que Jesús maldijo en el camino, porque aunque tenía hojas verdes, no tenía fruto. Así están muchas congregaciones, verdes por fuera, estériles por dentro. Una iglesia que da frutos dignos de arrepentimiento no teme hablar del pecado, no suaviza la verdad, no tiene miedo de perder miembros por predicar lo que el alma necesita oír. Sabe que el verdadero amor no es el que consiente, sino el que corrige, y cuando la palabra confronta el corazón responde. Allí es donde comienza el fruto, en la humillación, en el llanto sincero, en el deseo genuino de cambiar. Las personas que asisten a estos lugares no solo se emocionan, se transforman. No solo dicen amén, se rinden. No solo sienten un alivio momentáneo, comienzan un proceso de santificación que toca todas las áreas de su vida. Ese proceso, aunque a veces lento y doloroso, es señal inequívoca de que Dios está obrando.
Pero ¿cómo discernir si estás en una iglesia que produce fruto verdadero? Observa lo que sucede después del culto. ¿Las personas están más conscientes de su pecado o solo salieron motivadas? Hay confesión, restauración, perdón. Hay gente que deja relaciones tóxicas, adicciones, mentiras, o todo se queda en la emoción de un momento sin consecuencias reales. Jesús dijo que el árbol bueno no puede dar fruto malo, y eso se aplica también a la iglesia. Una congregación santa produce creyentes santos, no perfectos, pero sí en constante proceso de cambio, no religiosos, sino transformados, no cómodos, sino desafiados. Donde está el Espíritu de Dios, hay fruto, y ese fruto permanece. La iglesia que pertenece a Dios no se enfoca en entretener, sino en edificar. No busca aplausos, sino transformación. No alimenta el ego, sino que lleva al creyente a la cruz. Y ese camino de arrepentimiento, aunque estrecho y difícil, es el único que lleva a la vida. Muchos han caído en el engaño de pensar que la actividad equivale a fruto, pero Jesús no busca cantidad de hojas, busca fruto digno de arrepentimiento. No busca asistentes fieles a un programa, sino corazones rendidos a su voz. Y cada congregación será examinada con ese criterio, no por lo que aparenta, sino por lo que produce. Allí donde las lágrimas son sinceras, donde el pecado se deja atrás, donde la santidad no es una teoría sino una meta, allí está la iglesia verdadera. Porque donde Cristo reina, la vida florece, y donde el Espíritu se mueve, el fruto habla más fuerte que las palabras. Esa es la evidencia de una casa que le pertenece al Señor. Y ese es el llamado para cada uno. No conformarnos con apariencia, sino buscar una fe que transforme, una verdad que quebrante y una iglesia donde la evidencia del cielo se vea en la tierra. Ya hemos recorrido un camino revelador. Hemos visto cómo una iglesia fiel a la palabra permanece firme ante la presión del mundo, cómo una comunidad verdaderamente viva se rinde a la dirección del Espíritu Santo, y cómo una congregación legítima produce frutos visibles de arrepentimiento y transformación. Pero ahora debemos encarar una verdad más incómoda. No todas las iglesias que parecen vivas lo están. Algunas han sido infiltradas, desviadas, contaminadas, y lo más alarmante es que muchos creyentes sinceros no lo han notado. Del mismo modo que muchos no han notado que sus propias vidas espirituales también han comenzado a contaminarse. La iglesia de Pérgamo, descrita en Apocalipsis 2, 12-17, era un reflejo de esta mezcla peligrosa. Era una comunidad que todavía conservaba la fe en apariencia, pero que había permitido enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios. Jesús mismo la confronta diciendo que habitaba donde estaba el trono de Satanás y que toleraban doctrinas corruptas que llevaban al pueblo a la idolatría y al pecado. No era una iglesia apóstata abierta, sino una que había mezclado lo santo con lo profano. El veneno no había llegado de golpe, se había infiltrado poco a poco, igual que ocurre muchas veces en la vida del creyente. ¿Te has detenido a pensar si en tu caminar con Dios has comenzado a tolerar cosas que antes te dolían en el alma? ¿Has dejado que la rutina, las opiniones externas o las emociones te hagan justificar lo que antes llamabas pecado? Así como una iglesia se contamina por aceptar pequeñas desviaciones, también nuestra fe personal puede contaminarse cuando dejamos de ser radicales con la verdad. Una iglesia contaminada muchas veces sigue usando el nombre de Jesús, sigue haciendo cultos, sigue funcionando, pero ya no está guiada por el Espíritu, sino por estrategias humanas. De la misma manera, muchos creyentes siguen orando, cantando, asistiendo a la iglesia, pero su interior está apagado, tibio, confundido. Han perdido el temor, han perdido el fuego, han perdido el discernimiento. En la iglesia de Pérgamo, el problema no era el abandono total de Dios, sino la tolerancia al error. Y ese mismo patrón se repite en vidas que comienzan bien, con pasión, con entrega, pero que poco a poco empiezan a permitir pensamientos, relaciones, decisiones y hábitos que contaminan su alma. El enemigo no necesita destruirte en un instante, basta con desviarte poco a poco hasta que ya no puedas ver la diferencia entre la verdad y la mentira. En muchas congregaciones modernas, esto ocurre de forma imperceptible. El altar se llena de fuego extraño, mensajes motivacionales reemplazan la sana doctrina, se evita hablar del pecado para no incomodar, se celebra el talento mientras se ignora el carácter. Y el creyente,
En vez de ser confrontado, es entretenido. En vez de quebrantarse, se acostumbra. Así, semana tras semana, se alimenta de un evangelio diluido que no transforma. ¿No pasa lo mismo en muchas vidas? Personas que comenzaron con convicción, pero que ahora se han vuelto tolerantes con pequeñas mentiras, con relaciones tóxicas, con decisiones tibias. Justifican sus caídas, maquillan su condición espiritual, aparentan estar bien, pero dentro de sí saben que algo se ha contaminado. Otra señal de una iglesia desviada es la ausencia de temor de Dios. Los líderes buscan agradar al público, no al espíritu. Se celebran eventos, pero se ignora la santidad. Hay excelencia, pero no hay presencia. De la misma manera, un creyente que ya no teme al Señor, que toma decisiones sin consultarlo, que vive sin reverencia, aunque diga que sigue en la fe, está caminando hacia una peligrosa tibieza. El paralelo es claro, así como una iglesia puede parecer viva y estar espiritualmente muerta, así también una persona puede mantener la forma exterior de la fe mientras su interior está contaminado, confundido y desconectado. Por eso la advertencia de Jesús no es solo para congregaciones, es para corazones. Él no busca perfección sin errores, busca corazones que no toleren lo que Él no tolera, que estén dispuestos a limpiar el altar de su vida, a sacar la mezcla, a discernir el engaño. Así como llama a las iglesias a volver a la pureza, también llama a sus hijos a recuperar la santidad en lo íntimo. Si has notado que tu fe ya no arde como antes, que tu conciencia ya no reacciona con la misma sensibilidad, que tus decisiones ya no están alineadas con lo que antes sabías que era correcto, entonces quizás algo se ha infiltrado. Pero aún estás a tiempo. Así como Jesús advirtió a Pérgamo, también ofrece restauración. La espada de su palabra corta para sanar, no para destruir. Pero antes hay que reconocer la contaminación y decidir volver a la pureza, porque solo una iglesia limpia y solo un corazón limpio pueden reflejar al Dios que es santo. Después de comprender cómo la contaminación espiritual puede infiltrarse lentamente, tanto en una iglesia como en la vida personal de un creyente, es imposible no mirar a nuestro alrededor y notar una realidad cada vez más evidente: el entretenimiento ha ocupado el lugar de la presencia. Lo que antes era un altar de encuentro, hoy se ha convertido en un escenario de espectáculo. Lo que antes era un lugar de quebranto, ahora es un espacio de emociones momentáneas. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y cómo saber si lo que sentimos en esos ambientes viene del espíritu o solo de una producción bien montada? Dios, a través del profeta Jeremías, emitió una palabra dura para un pueblo que creía estar bien, pero cuya adoración ya no agradaba al cielo. En Jeremías 7, 8, 11 dice: «He aquí vosotros confiáis en palabras mentirosas que no aprovechan, hurtáis, matáis, cometéis adulterio, juráis falsamente, ofrecéis incienso a Baal y andáis tras dioses extraños que no conocéis, y venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y decís: librados somos». Para seguir haciendo todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Este pasaje es una confrontación directa. El pueblo había convertido el templo en una especie de refugio religioso, mientras sus vidas eran incoherentes con la santidad que ese lugar exigía. Venían, adoraban, cantaban y después volvían a sus pecados. Y Dios, que todo lo ve, lo denunció. Hoy muchos altares han sido transformados en escenarios. El sonido está calibrado para emocionar, las luces están programadas para impactar, las canciones están diseñadas para generar lágrimas. Pero muchas veces, esas lágrimas no provienen de la convicción del espíritu, sino de una atmósfera emocionalmente manipulada. La pregunta es: ¿eso cambia tu vida al salir por la puerta? ¿Te lleva al arrepentimiento o solo a una experiencia momentánea? Esto no es un juicio contra la excelencia. Dios merece lo mejor. Pero cuando lo técnico reemplaza lo espiritual, algo se pierde. Cuando el énfasis está en cómo se ve el culto y no en lo que el cielo está diciendo, hemos cambiado la gloria por entretenimiento. Y muchas iglesias hoy están llenas de actividad, pero vacías de presencia. ¿Y cómo impacta eso en tu vida? Quizás tú mismo has asistido a reuniones donde sentiste algo bonito,
pero al llegar a casa todo siguió igual. No hubo confrontación, no hubo cambio, no hubo dirección. Eso es señal de una emoción producida, no de una unción derramada. La presencia de Dios siempre deja marca, no solo emoción. Siempre deja transformación, no solo sensaciones. Una iglesia sana no necesita espectáculo para atraer, necesita la gloria de Dios. En la Biblia, cuando la gloria descendía, los sacerdotes no podían ni ministrar. Hoy, muchas veces, la presencia no desciende porque el culto ya está completamente estructurado, controlado, programado al segundo. No hay espacio para lo imprevisto de Dios. No hay hambre verdadera. Y eso mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Tu tiempo con Dios ya está lleno de ruido, de fórmulas, de repeticiones, pero vacío de profundidad. El entretenimiento puede anestesiar pero nunca transforma, puede impresionar pero no libera, puede llenar asientos pero no llena el corazón. ¿Y cuántos hoy han cambiado la intimidad por la emoción? ¿Cuántos buscan una experiencia cada domingo pero no cargan una vida de oración en lo secreto? Eso no solo pasa en el templo, pasa en ti, pasa en mí, y por eso necesitamos despertar. Lo más triste es que muchos creyentes han sido enseñados a identificar la presencia de Dios solo por lo que sienten en la piel y no por lo que sucede en su espíritu. Pero la verdadera unción confronta el pecado, revela la verdad, exalta a Cristo. No siempre se siente agradable, a veces duele, a veces incomoda, pero siempre edifica. La iglesia que reemplaza la presencia por entretenimiento puede parecer viva, pero está vacía. El creyente que reemplaza la oración por música de fondo, el quebranto por motivación, la santidad por discurso emocional, también corre el riesgo de apagarse sin darse cuenta. Hoy Dios te llama a discernir, a dejar de perseguir sensaciones y comenzar a buscar presencia, a dejar de medir los cultos por lo que te hicieron sentir y comenzar a medirlos por lo que provocaron en tu carácter, en tu alma, en tu caminar diario. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y la libertad no es una emoción, es un fruto de la verdad vivida. El altar no fue hecho para brillar, sino para quemar, y el corazón del adorador no fue creado para entretenerse, sino para rendirse. Que esa rendición comience hoy dentro de ti. Porque si la presencia de Dios vuelve a ocupar el lugar central en tu vida, también volverá a llenar su lugar en la iglesia. Y entonces lo verdadero resplandecerá sobre lo superficial, y el fuego volverá a arder. Y si el altar ha sido reemplazado por el espectáculo, no es de extrañar que muchos de los que hoy lo ocupan nunca hayan sido llamados por Dios. Porque cuando la presencia se va, el liderazgo pierde su origen celestial y se vuelve humano, estratégico, ambicioso. Y lo que debería ser un ministerio sagrado se convierte en un proyecto personal. Así como el templo puede llenarse de luces, pero vaciarse de gloria, también hay pastores que llevan un título, pero no una unción. Dios habló con dureza contra este tipo de liderazgo a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 34, versículos 2 al 10, el Señor dice: «Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a la débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia». Estas palabras no son solo un diagnóstico antiguo, son una descripción exacta de lo que ocurre en muchas iglesias hoy. Hombres y mujeres que se colocan en posiciones de autoridad sin haber sido llamados por el cielo. No fueron enviados por el Espíritu. Fueron instalados por hombres por conveniencia, por popularidad, por estrategia, y lo que hacen no es cuidar del rebaño, es explotarlo. Un pastor sin llamado divino no pastorea, controla, no alimenta, usa, no protege, manipula. Está más interesado en su nombre, su marca personal, su número de seguidores, su crecimiento ministerial, que en la condición del alma de su gente. ¿Y cuántos están bajo este tipo de liderazgo sin siquiera notarlo? Pero no solo es un problema estructural, es un problema espiritual, porque donde no hay cobertura verdadera, hay exposición al enemigo.
Una iglesia sin un líder con temor de Dios es como un rebaño sin pastor, vulnerable, desorientado, en peligro constante. Así como una oveja necesita ser guiada, el creyente necesita una voz que lo lleve al corazón de Dios, no a los intereses de un hombre. Y cómo esto se refleja en tu vida personal. Tal vez tú has sido herido por un liderazgo abusivo. Tal vez confiaste en una figura espiritual que terminó manipulándote, usándote, robándote paz en nombre de obediencia espiritual. Eso deja cicatrices profundas. Muchos, después de vivir esto, se alejan completamente de la iglesia, no porque hayan perdido la fe, sino porque fueron lastimados en el lugar donde más buscaban refugio. Pero también está el otro lado. Quizás has seguido ciegamente a un líder sin discernir su fruto. Te alimentaste de cada palabra, aplaudiste cada mensaje, defendiste cada decisión, pero con el tiempo notaste que no había transformación, no había dirección del espíritu, no había verdadero pastoreo, y eso te llevó a una fe superficial, basada en una figura humana y no en la voz de Dios. La autoridad espiritual verdadera no se impone, se recibe, no se construye con influencia, se confirma con fruto. No se demuestra con gritos ni títulos, sino con compasión, con integridad, con servicio. Un pastor de Dios no se sirve de las ovejas, se da por ellas, no las empuja, las guía, no las usa, las sana. Y eso es tan raro hoy que cuando lo ves sabes que es real. Y si estás en una iglesia donde el liderazgo está desconectado del cielo, no puedes quedarte indiferente. Porque esa desconexión también afecta tu crecimiento, tu libertad, tu llamado. Un liderazgo corrompido puede frenar tu avance espiritual, puede confundir tu discernimiento, puede llevarte a vivir una fe basada en temor humano y no en amor divino. Dios mismo dice en Ezequiel que Él se encargará de sus ovejas, que Él buscará a la descarriada, sanará a la herida, fortalecerá a la débil, porque Él es el pastor verdadero. Y si has sido lastimado, Él puede restaurarte. Si has estado bajo una cobertura falsa, Él puede cubrirte con su espíritu. Pero necesitas discernir, necesitas despertar. No todo el que predica ha sido enviado, no todo el que lidera ha sido ungido, no todo el que tiene seguidores tiene autoridad en el cielo. Pero cuando encuentras un liderazgo genuino, humilde, ungido, no lo tomes a la ligera. Agradece, aprende, cúbrete, porque en estos tiempos encontrar autoridad espiritual legítima es un tesoro raro y precioso. Y si tú estás llamado a liderar, recuerda, el rebaño no es tuyo, es de Dios. Y ser pastor no es un privilegio de plataforma, es una carga de amor. Que nadie asuma ese lugar si Dios no lo ha señalado. Porque quien sube sin llamado, cae sin respaldo. Después de ver cómo líderes sin llamado han herido al rebaño y levantado iglesias sin cobertura divina, es imposible no ver la consecuencia más devastadora de esa distorsión, el surgimiento de un evangelio diferente, un evangelio diluido, reconfortante, popular, pero falso, un evangelio que no exige cruz, no predica arrepentimiento, no confronta el pecado, solo promete bendiciones, logros y autoestima. Pero lo que muchos no saben es que este evangelio moderno, por más atractivo que parezca, está llevando a multitudes por un camino que Cristo jamás señaló. El apóstol Pablo, con profundo celo por la verdad, escribió a los Gálatas palabras duras y claras en Gálatas 1:6-9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no hablaba de religiones externas, sino de personas dentro de la misma fe cristiana que estaban alterando el contenido del Evangelio. Él los llama perturbadores, porque quien altera el mensaje también altera el destino de quien lo recibe. Y esa misma perturbación continúa hoy, disfrazada de relevancia, modernización o positividad. Pero lo que está en juego es la salvación. El evangelio moderno tiene algunas características seductoras. Promete éxito, pero no habla de renuncia, habla de sueños, pero nunca de santidad. Alimenta el ego, pero nunca crucifica la carne. Presenta la cruz como un símbolo estético, no como un camino de muerte y resurrección. Todo está centrado en el tú
tus deseos, tu felicidad, tus proyectos, y Cristo se convierte en un medio para un fin, y no en el fin en sí mismo. ¿Puedes percibir esto en tu propio caminar? ¿Cuántas veces, sin darte cuenta, has buscado a Dios más por los beneficios que por su presencia? ¿Cuántos mensajes has escuchado que sonaban correctos, pero no provocaban quebrantamiento, ni despertaban el temor del Señor? La verdad es que muchas iglesias se han convertido en centros de motivación y no en casas de transformación. El púlpito se ha vuelto un escenario donde se dice lo que agrada, se evita lo que hiere, se promueve lo que entretiene. El resultado son creyentes entusiasmados pero no convertidos, informados pero no transformados, motivados pero no regenerados, y esto no solo afecta la teología, afecta el corazón, porque quien se alimenta de un evangelio diluido vive una fe débil. Cuando llegan las pruebas, no sabe resistir. Cuando Dios guarda silencio, se rebela. Cuando es llamado a la renuncia, se ofende, porque fue enseñado a creer en un Dios que sirve al hombre, no en un Señor que exige rendición. Pablo fue tan enfático que dijo, si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Esto revela el peso espiritual de la responsabilidad de predicar y escuchar la verdad. No basta con decir, yo creo en Jesús, si el Jesús que se está siguiendo no es el de la Biblia, sino una versión suavizada para agradar a corazones frágiles. Pero ¿cómo identificar ese falso evangelio? Hay señales claras. Evita hablar del pecado, para no parecer duro. Rara vez menciona el infierno, para no asustar. Habla mucho de bendiciones, pero casi nada sobre cargar la cruz. Usa versículos aislados para justificar deseos carnales. Presenta a Dios como un realizador de sueños, y no como un rey santo y justo. Este tipo de mensaje alimenta multitudes, pero no forma discípulos. Y eso también puede estar sucediendo contigo. Tal vez tu fe se ha construido sobre promesas humanas y no sobre la palabra eterna. Tal vez has sido más entrenado para soñar que para obedecer, más para conquistar que para arrepentirte. Y lo peor es que ese evangelio falso genera un ciclo de frustración, porque promete lo que Dios nunca dijo que daría. Y cuando no sucede, muchos se apartan, sintiéndose traicionados. Pero quien falló no fue Dios, fue el mensaje corrompido. El verdadero evangelio sigue siendo el mismo: arrepentimiento, fe, cruz, santidad, gracia, transformación. No acaricia el ego, lo crucifica. No exalta al hombre, exalta a Cristo. Y solo este evangelio tiene poder para salvar, liberar y preparar al pueblo para la eternidad. Si hoy te das cuenta de que te has estado alimentando de mensajes que nunca desafían tu carne, nunca te llaman a la renuncia, nunca te llevan a examinar tu vida, detente. Reevalúa, vuelve a la palabra. El evangelio legítimo puede doler al principio, pero sana al final. Puede confrontar, pero libera. Puede ser rechazado por muchos, pero es el único que agrada al cielo. Y si lo abrazas, aunque el camino se vuelva más estrecho, tu alma hallará descanso. Porque hay una paz que solo llega cuando sabes que estás siguiendo no un evangelio cómodo, sino el verdadero. Y cuando una doctrina corrompida se instala no solo en los púlpitos, sino también en los corazones, estamos frente a un fenómeno mucho más serio que simples desviaciones teológicas. Estamos ante la apostasía de los últimos tiempos. No se trata solo de que algunas iglesias se estén alejando discretamente de la verdad. Es que hay un movimiento espiritual global y profético en marcha, donde el engaño está siendo elegido conscientemente por muchos. Y esto ya fue previsto en las Escrituras. Lo que vemos hoy no es sorpresa para el cielo, pero debe ser una alerta para todos los que desean permanecer firmes hasta el final. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, nos dejó una advertencia contundente. En 2 Tesalonicenses 2, 1, 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La venida de Cristo está ligada, según Pablo, a dos señales claras: la gran apostasía y la revelación del anticristo. Y la apostasía, que es el abandono consciente de la fe, ya está ocurriendo.
No se trata de personas que tropezaron y cayeron. Se trata de líderes, iglesias y multitudes que han optado por rechazar la verdad, cambiando la revelación de Dios por narrativas más convenientes, más cómodas, más aceptadas por el mundo. ¿Cuántos hoy escuchan la verdad y la descartan? ¿Cuántos ya conocen el verdadero evangelio, pero prefieren seguir otro camino más fácil, más popular, menos exigente? Esto no es ignorancia, es elección. Es resistencia, es rebelión espiritual. Y muchos de estos movimientos están creciendo, ganando visibilidad, influencia y aceptación incluso dentro de la misma estructura de la iglesia. Esa apostasía no siempre es escandalosa. Muchas veces es sutil, sonriente, bien producida, se viste de compasión, pero rechaza la santidad. Habla de amor, pero odia la verdad. Usa el nombre de Jesús, pero niega su autoridad. Y así va arrastrando almas, no lejos de la religión, sino hacia una falsa espiritualidad que agrada a los hombres, pero desagrada a Dios. Y quizás tú, al observar todo esto, has sentido que algo no está bien. Quizás has notado que muchas iglesias ya no predican sobre la venida de Cristo, ni sobre la eternidad, ni sobre el juicio final. Hablan de bendiciones en esta vida, pero guardan silencio sobre lo que viene después. Es como si hubiera un esfuerzo espiritual por hacer que los creyentes olviden que este mundo es temporal. Y eso no es coincidencia, es estrategia del infierno. La apostasía viene con anestesia, no llega gritando, llega suavemente, diluye la verdad, banaliza el pecado, acomoda a los creyentes, hasta que un día, lo que antes era escandaloso se vuelve normal. Lo que era claro como la luz, ahora parece relativo, y lo que estaba firme en el corazón, comienza a ser cuestionado. Pero el Espíritu Santo está despertando a un pueblo que discierne, un pueblo que siente en su espíritu que algo está ocurriendo, que las cosas se están moviendo rápido, que las piezas proféticas se están encajando, que las señales se están cumpliendo y que el tiempo se está acabando. Puedes notar eso en tu propio caminar, que hay una batalla, no solo externa, sino dentro de ti, entre permanecer firme en la verdadera fe o ceder a los vientos de doctrina que lo hacen todo más cómodo. Es hora de tomar una posición, de entender que seguir la verdad en los últimos tiempos no será fácil, pero será necesario y será glorioso. La apostasía no será detenida. Está escrita, forma parte del cumplimiento profético, pero tú puedes elegir no ser parte de ella. Puedes ser parte del remanente fiel, de aquellos que no negocian, que no se doblan, que no se venden, de aquellos que aunque sean pocos, caminan con discernimiento y santidad, porque saben que su recompensa no está aquí, sino que viene con aquel que está a punto de regresar. El día del Señor se acerca, y antes de que Él venga con gloria, muchos se apartarán. Pero los que permanezcan fieles hasta el fin, esos verán su rostro. Y ese es el llamado hoy, despertar del sueño espiritual, abrir los ojos, resistir el engaño y mantenerse en pie cuando muchos estén cayendo, porque el tiempo de la cosecha está cerca. Y quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando se habla de apostasía, de líderes desviados y de evangelios distorsionados, muchos piensan que exageramos, que Dios nunca se apartaría de una iglesia, que por llevar su nombre en la fachada, Él continuará habitando allí para siempre. Pero las Escrituras nos muestran algo mucho más serio y mucho más triste. Hay momentos en que la gloria de Dios se va, y lo más trágico es que a veces nadie lo nota. La iglesia sigue funcionando, los cultos siguen ocurriendo, los líderes siguen predicando, pero el cielo ya no está allí. En 1 Samuel 4:21-22 encontramos una de las declaraciones más dolorosas de la Biblia. Tras la derrota de Israel frente a los filisteos, la muerte de Elí y sus hijos y la captura del arca del pacto, nacen estas palabras proféticas. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, porque fue tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Icabod significa, la gloria se ha ido. Era el reconocimiento de que lo que hacía de Israel el pueblo de Dios, su presencia manifiesta se había apartado. Y lo más impactante es que esa gloria no se fue por casualidad. Fue consecuencia de un sistema religioso corrompido.
liderado por sacerdotes que despreciaban la santidad, explotaban al pueblo y deshonraban el altar. ¿Cuántas iglesias hoy siguen usando el nombre de Dios, pero ya viven bajo el espíritu de Icabod? ¿Cuántos ministerios se han convertido en estructuras funcionales con todo en su lugar, menos la gloria? La música continúa, las reuniones siguen, los programas se multiplican, pero ya no hay unción, ya no hay quebranto, ya no hay autoridad espiritual. Dios ya se ha retirado y nadie lo ha notado. Pero ¿cómo saber si eso está ocurriendo? ¿Cómo discernir si la gloria se ha apartado? Hay señales claras. Cuando una iglesia ya no confronta el pecado, cuando la palabra se diluye para agradar al público, cuando la adoración es solo espectáculo y emoción, el espíritu ya está lejos. Cuando todo gira en torno a la estructura, la reputación, el crecimiento y nada gira en torno a la presencia, hay Icabod. Y esto no se aplica solo a congregaciones, también se aplica a la vida individual. Tal vez sientes que algo se ha perdido en tu relación con Dios. Oras, pero no sientes respuesta. Lees la Biblia, pero no hay revelación. Vas a la iglesia, pero no sientes peso de gloria. Es posible que la presencia se haya apartado y que tu vida espiritual esté funcionando en modo automático. Pero Dios no se va sin avisar. Él siempre envía señales, siempre da oportunidades, siempre llama al arrepentimiento. El problema es que muchos ignoran esas señales, siguen ocupados con el ministerio, con la rutina, con la apariencia, hasta que se dan cuenta de que ya no hay fuego en el altar. Y lo peor, intentan compensar la ausencia de gloria con estrategias humanas. Más eventos, más música, más actividad. Pero nada puede sustituir la presencia. Cuando Dios se retira, el ambiente cambia, aunque todo parezca igual por fuera. La palabra ya no corta. La adoración no toca el espíritu. Las decisiones se toman con base en lógica y no en dirección divina. El temor del Señor desaparece y la carne comienza a gobernar lo que debería ser dirigido por el espíritu. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si estuvieras participando en algo que antes estaba vivo, pero ahora está vacío. Como si aquello que antes te encendía, ahora solo te entretiene. Eso puede ser una señal de que la gloria se ha ido, y cuando notamos eso, no es momento de fingir que todo está bien. Es momento de rasgar el corazón, de buscar el rostro de Dios con urgencia, de clamar por restauración. El nombre de Icabod fue dado a un niño, como un marcador profético de un tiempo, pero sigue resonando espiritualmente donde la presencia de Dios ha sido cambiada por estructuras, por reputación, por control humano. Y ese eco puede estar sonando ahora mismo donde tú estás. Pero la buena noticia es que Dios no desea apartarse. Él desea habitar, Él desea restaurar, Él desea volver al centro. Pero para eso es necesario reconocer, la gloria se ha ido. Y sin gloria no hay vida, no hay autoridad, no hay unción. Lo que queda es solo religión. Y la religión sin presencia es el lugar más peligroso para estar porque parece correcto, pero está muerto. Si tu iglesia, tu ministerio o tu propia vida ha entrado en esa condición, aún hay esperanza, pero comienza con un clamor sincero. Señor, devuelve tu gloria, vuelve a ser el centro. No quiero funcionar en automático, quiero vivir en tu presencia real, porque una iglesia con gloria, aunque sea sencilla, tiene al cielo habitando en ella. Pero una iglesia sin gloria, aunque sea grandiosa, está vacía. Que Icabod nunca sea escrito sobre ti. Que el Espíritu de Dios encuentre en tu vida y en tu comunidad un lugar digno de su habitación. Lo que comienza con la pérdida de la gloria no tarda en convertirse en otra tragedia espiritual, la mercantilización de la fe. Porque cuando la presencia se va, el vacío que deja necesita ser llenado por algo. Y muchos, en lugar de clamar por restauración, llenan el espacio sagrado con estrategias humanas. Lo que antes era un altar, ahora es una vitrina. Lo que antes era templo, hoy funciona como mercado. Y esto no es nuevo. Jesús ya había confrontado esa deformación con ira santa y celo por lo que es puro. En Mateo 21, 12, 13 encontramos uno de los momentos más fuertes del ministerio terrenal de Cristo. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Jesús no se indignó por el comercio en sí, sino por el hecho de que estaba ocurriendo dentro de la casa de Dios. Un lugar separado para el encuentro con el Altísimo había sido transformado en un centro de lucro, de trueque y de explotación espiritual. Y esa es exactamente la realidad de muchas iglesias hoy. La diferencia es que en lugar de palomas, venden bendiciones. En lugar de cambistas, hay mercadólogos. En lugar de reverencia, hay eslóganes. Y lo más grave, todo esto hecho en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces has visto eventos pagados donde el acceso a la presencia cuesta una inscripción? ¿Cuántos altares han sido tomados por productos, libros, objetos ungidos y campañas vendidas como fórmulas mágicas espirituales? ¿Cuántos mensajes están diseñados no para provocar quebranto, sino para incentivar donaciones emocionales basadas en el miedo o en la promesa de una recompensa? Eso es la fe convertida en producto. Es lo sagrado mezclado con el comercio. Y el cielo no guarda silencio ante eso. Pero también es importante mirar hacia adentro. ¿Cuántas veces tú mismo has sido movido por una lógica de intercambio con Dios, pensando que, al ofrendar más, serías más bendecido, que al participar de una campaña específica, recibirías algo garantizado? Esa mentalidad no proviene de la palabra. Proviene de un sistema que ha convertido la gracia en moneda y la fe en contrato. El verdadero evangelio no cobra entrada, no impone tarifas espirituales, no convierte el altar en un mostrador de negocios. Es gratuito porque costó la sangre de Cristo. Todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia, mediante la fe y no por intercambio financiero. Y cuando entendemos eso, comenzamos a discernir dónde la manipulación ha sido disfrazada de unción. Jesús no toleró ese tipo de comercio. No solo habló, actuó, derribó mesas, expulsó a los vendedores, limpió el templo. Y eso nos enseña que el celo por lo que es santo incluye la valentía de confrontar lo que está mal. No se trata de criticar por criticar, sino de restaurar el verdadero propósito de la casa de Dios, un lugar de oración, de arrepentimiento, de comunión con el Padre, y también nos llama a la responsabilidad personal, porque el templo hoy no es solo un edificio, también es nuestro corazón. ¿Será que en nuestra vida también hemos montado mesas de comercio espiritual? ¿Será que negociamos con Dios con nuestras intenciones, intentando comprar sus bendiciones con obras, sacrificios o promesas vacías? ¿Será que aún nos acercamos a Él por amor o por interés? El evangelio de mercado es atractivo porque ofrece control, das y recibes, participas y eres recompensado. Pero el evangelio verdadero exige rendición, entregas todo sin garantías humanas, solo confianza, porque Dios no es un comerciante, es un Padre, y su casa es un lugar de verdad, no de manipulación. Si percibes que estás en un ambiente donde todo gira en torno al dinero, a la actuación, a la autopromoción, es hora de abrir los ojos. Dios todavía está purificando su templo. Y Él quiere comenzar por dentro de nosotros, porque antes de limpiar el altar físico, desea limpiar el altar de nuestro corazón. La fe no está en venta, la unción no tiene precio, la presencia de Dios no se accede con tarjetas ni con promesas humanas. Se accede con quebranto, con entrega, con temor, y si hay algo que necesita ser derribado en tu vida hoy, que sean las mesas de la religión vacía, del interés espiritual, de la búsqueda de recompensa, porque solo cuando el templo sea restaurado, la gloria volverá a habitar en él, y cuando la casa de Dios se convierte en un mercado, inevitablemente surge otro desvío silencioso pero devastador. El hombre toma el lugar de Cristo. Lo que debería ser un altar para exaltar la gloria del Hijo se transforma en un escenario donde líderes son adorados, seguidos y celebrados como si fueran el mismo Dios. Es así como muchas iglesias comienzan a vivir un evangelio centrado en figuras humanas, donde los nombres de pastores, apóstoles y profetas tienen más protagonismo que el nombre de Jesús. Y a los ojos del cielo, eso es idolatría espiritual. La palabra lo deja claro. En Colosenses 1:18, el apóstol Pablo declara, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo debe tener la preeminencia, es decir, el primer lugar absoluto. Él no es un complemento, no es el sello final de un culto, es el centro, el principio y el fin. Todo en la iglesia debe apuntar a Él. Toda predicación debe exaltar su carácter.
Toda adoración debe honrar su cruz. Todo ministerio debe someterse a su voluntad. Cuando eso no sucede, la iglesia ya se ha desviado. Hoy en muchos lugares es el nombre del líder el que figura en los carteles. Es la imagen del ungido la que encabeza los afiches. Es el carisma del predicador lo que sostiene la atención del público. Y Jesús muchas veces es citado, pero no entronizado. Es mencionado, pero no adorado. Está presente en palabra, pero ausente en esencia. Esta exaltación del hombre crea un ambiente tóxico, donde las personas dejan de seguir a Cristo para seguir a una figura humana. Los pastores se vuelven intocables. Sus errores no pueden ser cuestionados. Sus palabras tienen más peso que las Escrituras. Sus decisiones ya no se disciernen. Y poco a poco, ese líder se convierte en un ídolo, y la iglesia en un culto a la personalidad. ¿Has visto esto suceder? Tal vez tú mismo hayas puesto tu fe más en la palabra de un predicador que en la palabra de Dios. Quizás experimentaste una gran decepción cuando un líder cayó, porque tu fe estaba anclada en una persona y no en el Salvador. O quizá ahora mismo asistes a una iglesia donde todo gira en torno al hombre de Dios, y el nombre de Jesús solo aparece para dar legitimidad a la estructura. Este tipo de idolatría ministerial es peligrosa. No solo desvía el enfoque, también ciega. Cuando alguien es elevado a un pedestal espiritual, los creyentes dejan de examinar las Escrituras y empiezan a aceptar todo sin discernimiento. El culto se transforma en espectáculo. Las decisiones espirituales dependen de la revelación del profeta y no de la dirección del Espíritu Santo. En ese proceso, el pueblo se vuelve dependiente, vulnerable e inmaduro espiritualmente. Y lo más sutil, muchos de esos líderes comienzan con sinceridad. Empiezan amando a Cristo, deseando servirle. Pero el sistema los transforma, el aplauso los corrompe, el poder los seduce, y sin darse cuenta, toman para sí una gloria que jamás debió salir del trono. La verdadera unción no atrae atención hacia el hombre, exalta a Jesús. La verdadera autoridad espiritual no se impone, conduce al arrepentimiento. Un líder conforme al corazón de Dios no se coloca por encima de las ovejas, sino que las guía hacia los pies del pastor eterno. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la preeminencia en tu vida? ¿Cristo o alguien que habla en su nombre? ¿Quién es tu mayor referencia espiritual? ¿Está entronizado el nombre de Jesús en tu corazón? ¿O has edificado tu fe sobre hombres y ministerios? Porque todo lo que no apunta a Cristo, tarde o temprano cae. Toda estructura centrada en el hombre, por carismática que sea, está construida sobre arena. Pero donde Jesús es el centro, ni las tempestades pueden derribarla, porque Él es la roca, Él es el fundamento, Él es la cabeza de la iglesia. Si hoy te das cuenta de que, de alguna manera, tu fe ha girado más en torno a líderes que a la presencia de Dios, es tiempo de regresar, de mirar hacia arriba, de recordar que ningún hombre murió en la cruz por ti. Ningún ministerio puede ocupar el lugar del Cordero. Ningún nombre merece ser entronizado, excepto el que está sobre todo nombre, Jesucristo. Y cuando Él vuelve al centro, todo se alinea. La palabra recupera su autoridad. La adoración se purifica. Los líderes vuelven a servir. La iglesia vuelve a vivir. Porque cuando Cristo reina, la gloria regresa. Y donde hay gloria, hay vida. Hay fuego, hay verdad y hay libertad. Cuando una iglesia se desconecta de la verdad, se aleja de la presencia y sustituye la gloria por estructuras humanas, el siguiente paso es aún más delicado. Se convierte en un lugar de peligro espiritual. Y aunque muchos insistan en quedarse por lealtad, por costumbre o por miedo, hay una voz celestial que resuena con fuerza en estos tiempos. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Esta advertencia no es nueva. Fue dada en Apocalipsis 18:4. En el contexto del juicio contra Babilonia, pero su aplicación es profundamente actual y profética para quienes aún permanecen en lugares donde Dios ya no está. La palabra dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Dios no está hablando a los impíos, está hablando a su pueblo, aquellos que todavía lo aman, que todavía lo buscan pero que están atrapados en sistemas espirituales corrompidos, lugares donde el nombre de Jesús es usado, pero su presencia está ausente.
donde la palabra es citada, pero no obedecida, donde hay apariencia de piedad, pero se ha negado el poder de ella. ¿Por qué Dios llama a salir? Porque quedarse implica participación. Aunque no cometas los pecados del lugar, si te mantienes allí, estás en riesgo de compartir su juicio. No se trata solo de una desconexión espiritual, se trata de contaminación, de riesgo eterno. Porque lo que comenzó como una iglesia puede haberse convertido en Babilonia, confusión, mezcla, engaño. Y Dios no puede bendecir lo que Él mismo ya ha abandonado. Sabemos que esta decisión es difícil. ¿Cuántas personas llevan años en una congregación? Han servido, han amado, han entregado tiempo, recursos, emociones. Allí han visto milagros, han recibido palabra, han construido relaciones profundas. Pero cuando el Espíritu se va, quedarse ya no es lealtad, es desobediencia. Porque Dios no nos llama a permanecer donde Él ya no habita. Él nos llama a seguir su presencia, no una estructura. Muchos temen ser juzgados si salen, otros se sienten culpables, algunos se preguntan, ¿y si estoy equivocado? Pero si dentro de ti hay una incomodidad constante, un peso que no se va, una sensación de sequedad, de estancamiento espiritual, quizás esa es la voz del Espíritu diciéndote, este ya no es tu lugar, y esa voz debe ser obedecida. Salir puede traer consecuencias, críticas, rupturas, dolor, pero también trae libertad, porque fuera del sistema corrompido puedes volver a escuchar a Dios con claridad, puedes volver a adorar con verdad, puedes volver a sentir el fuego que se había apagado. Y lo más importante, puedes caminar con integridad, sabiendo que no estás comprometiendo tu alma por costumbre o por temor al que dirán. Muchos se quedan esperando cambios, oran, interceden, esperan que algo se restaure, pero hay momentos en los que el juicio ya fue decretado, y Dios no pide oración, pide salida. No te pide que salves lo que Él ya sentenció, te pide que te salves tú, porque hay lugares que, si no salimos a tiempo, nos arrastran con ellos. Perdemos el discernimiento, nos acostumbramos al error, nuestro espíritu se adormece, y un día ya no reconocemos lo que es verdadero. ¿Significa esto abandonar la comunión? No. Significa buscar una comunidad donde Cristo sea el centro, donde la palabra sea el fundamento, donde la presencia sea prioritaria, donde el liderazgo tema al Señor y donde el Espíritu tenga libertad. Ese lugar existe, y aunque no sea perfecto, si Dios está allí, será refugio para tu alma. También debemos hablar del costo, porque obedecer la voz de Dios a veces significa perder amistades, renunciar a posiciones, empezar de cero. Pero ese costo jamás se compara con el costo de quedarse donde Dios ya no está, porque donde no hay gloria, hay muerte espiritual, y nada vale más que tu comunión con el Padre. Obedecer este llamado no siempre será comprendido por otros, pero será recompensado por el cielo, porque cuando eliges salir de donde Dios ya no está, te posicionas para entrar en donde Él verdaderamente habita, y ese lugar será tu nueva tierra, tu nuevo comienzo, tu restauración. Después de entender la urgencia de salir de un lugar donde Dios ya no habita, surge una pregunta crucial en el corazón de todo creyente sincero. ¿Y ahora, a dónde voy? ¿Cómo puedo encontrar una iglesia verdadera, guiada por el Espíritu, donde pueda crecer, servir y caminar con firmeza hasta el fin? Esta no es una decisión cualquiera, es una de las elecciones más importantes que harás en tu vida espiritual, porque el lugar donde decides plantar tu fe influirá directamente en tu relación con Dios, en tu discernimiento y en tu destino eterno. La buena noticia es que la Biblia no nos deja sin dirección. En Hechos 2:42-47 encontramos una descripción clara, inspirada por el Espíritu Santo, de cómo luce una iglesia viva, legítima y alineada con el corazón del Padre. La palabra dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Este pasaje no describe una megaestructura ni una organización perfecta. Describe una comunidad espiritual viva, llena del Espíritu, centrada en Cristo, donde cada parte del cuerpo funciona en armonía. A partir de este modelo, podemos identificar algunos principios clave que te ayudarán a discernir si una iglesia es verdaderamente guiada por Dios. Primero, busca una iglesia que persevera en la doctrina, no en opiniones humanas, no en filosofías modernas, no en discursos motivacionales, sino en la palabra pura, predicada con verdad y sin diluir. La predicación debe confrontar, alimentar, edificar y siempre apuntar a Cristo. Si el púlpito no está centrado en las Escrituras, el resto de la estructura tampoco lo estará. Segundo, observa la comunión. En una iglesia sana, las relaciones no son superficiales ni interesadas. Hay amor genuino, hay unidad, hay cuidado mutuo. No se trata solo de asistir a cultos, sino de ser parte de una familia espiritual donde se ora unos por otros, se soportan las cargas y se crece juntos en santidad. Tercero, fíjate si la oración es prioridad. Una iglesia guiada por el Espíritu no depende de programas, depende de la presencia. El fuego no viene de la música, sino del altar secreto. Si los cultos están llenos de actividades, pero vacíos de oración, algo está fuera de lugar. Donde hay hambre de Dios, hay oración constante, clamor colectivo, intercesión profunda. Cuarto, examina el fruto. En Hechos, las señales y maravillas seguían a los creyentes, no por show, no por marketing, sino como testimonio de una fe viva. No todo milagro es prueba de verdad, pero una iglesia donde hay transformación real, donde las vidas cambian, donde los testimonios se multiplican, es señal de que Dios está operando. Quinto, mira cómo se administra el servicio y la generosidad. En la iglesia primitiva, todos compartían según la necesidad. No había explotación, no había manipulación para obtener dinero, había entrega, había equilibrio. En una iglesia sana, el liderazgo no enriquece a costa del rebaño. Al contrario, se da por amor al rebaño. Sexto, busca una iglesia donde haya temor del Señor, no miedo religioso, sino reverencia santa. Un lugar donde no se trivializa la santidad, donde no se banaliza el altar, donde se honra a Dios en cada detalle. Cuando hay temor del Señor, hay orden, hay respeto, hay presencia. Séptimo, pregunta al Espíritu Santo. No decidas solo por la apariencia, por la estructura, por el número de seguidores. Pide dirección. Ora con sinceridad. El mismo Dios que te saca de donde no debes estar es fiel para llevarte al lugar correcto. Él quiere que estés plantado en tierra fértil, bajo cobertura legítima, donde tu fe no solo sobreviva, sino florezca. Y recuerda, una iglesia guiada por Dios no es perfecta, pero es obediente. No lo hace todo bien, pero se somete a la corrección del Espíritu. No te dará fama, pero te llevará a la cruz. Y allí, en la cruz, encontrarás lo que más necesitas, verdad, vida y comunión real con el cielo. No te conformes con menos, no aceptes imitaciones. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés sigue soplando, y Él quiere llevarte a un lugar donde puedas vivir la fe con autenticidad, con poder y con esperanza, porque en medio del caos religioso, todavía hay iglesias fieles. Y si tú tienes un corazón sincero, Dios te llevará hasta una de ellas. En medio de tanta corrupción espiritual, iglesias desviadas, líderes sin llamado y altares vacíos de presencia, es posible que muchos creyentes sinceros sientan un profundo dolor en el alma. Surgen preguntas inevitables. ¿Dónde está la iglesia verdadera? ¿Será que ya no queda nadie que honre a Dios? ¿Estoy solo en esta batalla por la santidad? Pero la palabra de Dios nos ofrece una verdad poderosa que rompe toda desesperanza. Dios siempre preserva un remanente fiel. El apóstol Pablo lo afirmó con convicción en Romanos 11. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Esta declaración no es un consuelo superficial, es una revelación profética. Siempre que el sistema religioso se contamina, siempre que el pecado se normaliza, siempre que el nombre de Dios es usado en vano, hay un grupo, muchas veces invisible, muchas veces anónimo, que no ha doblado sus rodillas ante los ídolos modernos. Un grupo que sigue amando la verdad, que sigue honrando la cruz, que sigue esperando el regreso del Señor.
Pablo hablaba de un remanente en su tiempo, pero esa verdad también es para hoy. No importa cuán generalizada sea la apostasía, cuán grande sea el engaño, cuántas iglesias se hayan desviado, Dios siempre tiene un pueblo apartado para Él. Y es muy probable que si estás viendo este mensaje, si has llegado hasta aquí, si has sido confrontado por lo que escuchaste, es porque el Espíritu Santo te está llamando a ser parte de ese remanente. Recuerda a Elías. Después de una gran victoria espiritual, huyó deprimido, creyendo que era el único que aún servía a Dios. Pero el Señor le respondió con algo sorprendente: me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios había guardado un ejército oculto. Y hoy ocurre lo mismo. Puede que no los veas, puede que no estén en las redes sociales ni en los grandes eventos, pero están ahí, hombres y mujeres que no negocian la verdad, que oran en secreto, que lloran por la condición de la iglesia, que permanecen fieles en medio del caos, y tú puedes unirte a ellos. Tal vez has sido herido por la religión, desilusionado por líderes corruptos, confundido por doctrinas modernas, pero Dios no te ha dejado. Al contrario, te está despertando, te está llamando, no para que te rebeles, sino para que te consagres, no para que señales con orgullo, sino para que llores con compasión, porque el remanente no es arrogante, es quebrantado. ¿Y cómo es ese remanente? No es perfecto, pero es obediente. No es popular, pero es santo. No tiene todos los recursos, pero tiene la presencia. Son personas que aman la palabra, que buscan al Espíritu, que renuncian al pecado, que viven con los ojos puestos en la eternidad. Son los que no siguen las multitudes, sino la voz del pastor. Son los que han decidido mantenerse firmes, aunque eso signifique caminar solos. Hoy, el remanente está siendo reunido, no en estructuras humanas, sino en el Espíritu. No por estrategias, sino por un clamor común: Señor, queremos tu gloria, no tu fama. Queremos tu verdad, no tu espectáculo. Queremos ser tu pueblo, aunque seamos pocos. Y esa oración está subiendo al cielo. Dios la está escuchando y está respondiendo. Tal vez tú fuiste preparado toda tu vida para este tiempo. Tal vez tus lágrimas, tus luchas, tus decepciones fueron parte del proceso para que ahora puedas ser parte de lo que Dios está construyendo en lo oculto. No subestimes tu fidelidad, no menosprecies tu obediencia. En un mundo de apariencias, Dios sigue valorando lo genuino, y en un tiempo de engaño, el remanente será su instrumento de restauración. Así que si hoy sientes que no encajas en lo que muchos llaman iglesia, si te duele ver cómo se ha pervertido lo sagrado, si anhelas una comunión verdadera, profunda, limpia, no estás loco, estás despierto, y eso ya te distingue. Eres parte de aquellos que no se conforman, que no aceptan lo falso, que no se rinden, que no venden su llamado. El remanente no es mayoría, pero es eterno, es pequeño, pero es poderoso. Porque está sostenido no por estructuras, sino por la gracia. Y si tú decides ser parte de él, prepárate, no será fácil, pero será glorioso. No serás aplaudido por los hombres, pero serás aprobado por el cielo. Y cuando Cristo vuelva, porque volverá, buscará corazones como el tuyo, corazones que permanecieron fieles hasta el final. Hoy llegamos a un punto crucial. A lo largo de este estudio, el Espíritu Santo nos ha confrontado con verdades duras, pero necesarias. Hemos discernido señales de apostasía, denunciado la corrupción espiritual, desnudado la idolatría ministerial y advertido sobre los peligros de permanecer en lugares donde Dios ya no está. Pero ahora es el momento de una advertencia final. No se trata simplemente de información, se trata de vida o muerte espiritual, de una decisión que marcará tu eternidad. En Apocalipsis 3, 14, 22, encontramos la última carta de Jesús a las iglesias, dirigida a la iglesia de la Odisea. Y en ella hay una mezcla de dolor, indignación y amor ardiente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La tibieza espiritual es el estado más peligroso del alma. No es la rebeldía abierta del incrédulo, no es la ignorancia del que nunca escuchó, es la autocomplacencia del que cree que está bien cuando en realidad está lejos de Dios. Es la frialdad disfrazada de religiosidad, es asistir a la iglesia, cantar las canciones, hablar de Dios sin vivir una fe verdadera. Y Jesús no usa palabras suaves, dice que al tibio lo vomitará de su boca, es decir, no lo soporta, porque la tibieza neutraliza el poder del Evangelio, anestesia la conciencia, endurece el corazón, y lo más peligroso, engaña. El tibio cree que está salvo, pero está perdido. ¿Cuántas veces te has encontrado en este estado? ¿Cuántas veces has sentido que tu fe se volvió rutina, que ya no hay fuego, que todo es una apariencia mantenida por costumbre, pero no por convicción? ¿Cuántas veces te has excusado diciendo, al menos no estoy en el mundo, mientras tu alma se va apagando lentamente? Jesús no reprende con odio, sino con amor. Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es por amor que hoy te llama a despertar. Es por amor que te sacude, es por amor que permite que te sientas incómodo con esta palabra, porque aún no es tarde, aún hay tiempo para reaccionar, aún puedes volver, pero necesitas actuar. Jesús sigue diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Qué imagen tan fuerte! El Salvador está fuera, tocando la puerta de una iglesia que dice ser suya, pero lo ha dejado afuera. ¿Será que también está tocando la puerta de tu corazón? ¿Será que tu vida, tu hogar, tu mente se ha vuelto un lugar donde Él ya no es el centro? Él no fuerza la entrada, Él llama, Él espera, pero no esperará para siempre. Hoy es el día de hacer un examen profundo, no solo sobre la iglesia que frecuentas, sino sobre tu propio altar interior. ¿Está Jesús entronizado ahí? ¿O has sido desplazado por tus planes, tus miedos, tus heridas, tu rutina? ¿Hay fuego aún, o solo cenizas? El llamado es claro. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. La tibieza no se vence con emociones, se vence con decisión, con quebranto, con un clamor sincero que dice, Señor, vuelve, Señor, enciende otra vez, Señor, limpia mi casa, despiértame, porque pronto, muy pronto aquel que llama, vendrá, y vendrá por una iglesia santa, despierta, llena de aceite, con vestiduras blancas. No vendrá por estructuras, ni por multitudes, ni por apariencias. Vendrá por los que tienen lámparas encendidas, y tú puedes ser uno de ellos. Este es el clímax de todo el mensaje. No salgas de este video igual. No ignores esta última advertencia. No pospongas el arrepentimiento. El Espíritu Santo ha hablado contigo. Te ha mostrado lo que está mal. Te ha revelado el peligro. Te ha extendido su mano. Solo falta una cosa, tu respuesta. Y si decides responder hoy con todo tu corazón, si te vuelves a Dios de verdad, si rompes con la tibieza, si renuncias a la comodidad, entonces verás algo glorioso. Jesús no solo entrará, sino que cenará contigo. Habrá comunión, habrá restauración, habrá fuego otra vez, porque aún hay esperanza, aún hay puerta abierta, aún hay gracia. Pero no será así para siempre. El tiempo se acorta, y tú fuiste escogido para oír esto hoy, no para que te sientas mal, sino para que seas transformado. Que esta advertencia no quede solo en tu mente, que queme en tu alma, que te haga correr a los pies del Maestro, porque el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Felicidades. Has llegado hasta el final de esta profunda reflexión, y eso dice mucho de ti. Muy pocos lo hacen. Muy pocos están dispuestos a quedarse hasta el último segundo de un mensaje como este, porque muy pocos tienen hambre verdadera por la verdad, sed real por la presencia de Dios y disposición genuina para ser transformados desde lo más profundo del alma. Si estás aquí, es porque el Espíritu Santo te ha sostenido hasta el final. No es casualidad, es señal, es elección divina. Has sido apartado para recibir esta palabra y ahora te toca a ti decidir qué harás con ella. Comenta abajo esta frase como señal de que llegaste hasta el final, como evidencia pública de tu compromiso con Dios y con tu propio proceso de despertar espiritual. No quiero una fe vacía,
Escribe esa frase para que pueda ver tu nombre y saber que formas parte de los elegidos que no se conforman con religiosidad superficial, sino que quieren profundidad, verdad y fuego real, que quieren ver a Cristo en el centro de sus vidas y no solo en los discursos religiosos. Hoy recorrimos un camino difícil pero necesario. Aprendiste a discernir entre una iglesia que aparenta vida y una que verdaderamente porta la presencia. Entendiste los peligros de seguir líderes sin llamado, evangelios sin cruz, cultos sin gloria, doctrinas sin santidad. Reconociste que Dios no habita donde no hay fruto, donde el altar se ha corrompido, donde el hombre toma el lugar de Cristo y donde el templo se ha convertido en mercado. Pero también viste que, en medio del caos, Dios preserva un remanente. Viste que aún hay lugares donde el fuego arde, donde la palabra corta, donde el Espíritu habla, y entendiste que tú puedes ser parte de ese remanente, que no se trata solo de cambiar de iglesia o de criticar el sistema, se trata de volver al altar, de vivir una fe verdadera, de ser iglesia, no solo asistir a una. Este no fue solo un video, fue una jornada espiritual. Y si tu corazón ha ardido, si tus ojos se han abierto, si tu mente ha sido sacudida, es porque el cielo ha hablado contigo. No lo ignores, no apagues esta llama. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios ha sembrado hoy. Reflexiona esto, una iglesia sin presencia es un cuerpo sin alma, pero un creyente sin fuego es un altar apagado. No podemos seguir viviendo una fe vacía, funcional, automática. Es hora de tomar decisiones reales, de romper con lo falso, de abrazar lo eterno y de llevar a otros contigo. ¿Sabes qué sucede cuando compartes un video como este? No solo estás enviando un enlace, estás encendiendo una chispa en el alma de alguien, estás dándole una oportunidad a otro de despertar, de discernir, de regresar. En un mundo donde tantos predican mentiras disfrazadas de luz, compartir la verdad es un acto de guerra espiritual. Por eso, si estás suscrito a este canal, te honro. Eres parte de una generación que no se conforma, que quiere más, que entiende que este contenido no es entretenimiento, es alimento. Pero si aún no te has suscrito, pregúntate qué te lo impide. Vergüenza, indiferencia, descuido. Suscribirte a este canal es como levantar una bandera en medio de una batalla. Es decirle al mundo, yo elijo la verdad, elijo el fuego, elijo seguir escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si después de todo lo que viste hoy no te suscribes, ¿qué más necesitas para darte cuenta de que esta voz te está hablando directamente? Este canal es como una lámpara encendida en medio de la noche, y si no alimentas esa lámpara con tu presencia, con tu suscripción, con tu interacción, se puede apagar. No porque Dios no quiera hablar, sino porque los oídos se han cerrado. Pero tú no eres de esos. Tú llegaste hasta aquí, tú lo sentiste, tú sabes que esta palabra era para ti. Por eso te animo, comparte este mensaje con al menos una persona, alguien que sabes que necesita escuchar esto. No lo guardes solo para ti, sé canal, sé instrumento, sé parte de lo que el cielo está haciendo, y sigue con nosotros. Hay más por venir. Otros mensajes, otras verdades, otros llamados. Cada video es una pieza de un rompecabezas espiritual que Dios está armando contigo. No te desconectes, no vuelvas atrás, mantén tu lámpara encendida. Hoy el cielo te miró, el Espíritu te habló, la verdad te confrontó. Ahora, ¿qué harás con esto? Recuerda, no quiero una fe vacía. Comenta esa frase y que tu nombre quede registrado como parte de los que no se conformaron, como parte de los que resistieron hasta el final, porque en este tiempo no es el más popular el que vence, es el que persevera, es el que ama la verdad, es el que no negocia. Y si tú estás entre ellos, entonces prepárate, porque la gloria volverá, y cuando regrese será más fuerte que nunca. Amén.